El Salmo 19 comienza con una de las declaraciones más conocidas en todo el libro de los Salmos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero, ¿qué significa o qué quiere decir esa declaración en el contexto del Salmo 19? De eso quiero hablar en esta enseñanza. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mario Escobedo. Bienvenidos a mi canal. Mi propósito en este canal es de ayudarte a entender la Biblia mejor para que puedas avanzar en tu crecimiento espiritual. Si eso es algo que te interesa, entonces considera suscribirte a este canal y activa la campanita de notificaciones para siempre estar al tanto de nuevas enseñanzas. Muy bien, el Salmo 19, un salmo muy pero muy conocido. Y el enfoque de este salmo es la palabra de Dios, la importancia, el valor, los beneficios y diferentes características de la palabra de Dios para la vida de uno que decide seguir los consejos de la palabra de Dios. Muy interesante es que este salmo, en los primeros 6 versículos, habla no de la palabra de Dios, sino que de la creación. Fíjate. Aquí está el Salmo, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente y voy a leer estos primeros 6 versículos. Dicen así: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, es decir, los cielos. Noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Versículo 4. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos, y el sol, irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. No hace mucho que yo prediqué un mensaje sobre este mismo salmo en la iglesia aquí donde yo pastoreo, y quiero presentarte un extracto de ese mensaje para explicar un poquito más del propósito por el cual David comienza este salmo de esta manera. Fíjate. David está diciendo, en resumen, la creación, la naturaleza, demuestra la grandeza, la magnificencia, el poder de nuestro Dios. David nos está llamando la atención, nos está pidiendo que evaluemos la naturaleza y la creación, y nos está diciendo, al ver la naturaleza, al ver la creación, te das cuenta de la gloria, del poder de Dios. Y ahora, ¿qué está diciendo David? Nos está pidiendo que meditemos sobre la perfección asombrosa de la creación de Dios. Nos está pidiendo que observemos la perfección y la precisión de Dios en la creación. Ahora, David en su tiempo, muchos siglos atrás, él no tenía el conocimiento científico de la naturaleza que tú y yo tenemos hoy en día. Y aún así, al observar toda la creación, David se quedó asombrado de la perfección de la creación. Tú y yo hoy en día, al observar la creación con el conocimiento y los avances científicos que tenemos a la mano, ahora nos damos cuenta qué real es la magnificencia de Dios. ¿Cómo es posible que Dios ubicó planeta Tierra a la distancia exacta del Sol? Un planeta más cerca del Sol no puede sostener la vida. Un planeta más retirado del Sol tampoco puede sostener la vida. Pero Dios colocó planeta Tierra en el lugar preciso, una distancia exacta del Sol, para sostener la vida. Dios hizo que girara el planeta, no muy rápido, no muy lento, sino que a la velocidad perfecta, y hizo también que hiciera su rotación alrededor del Sol. Y todo esto sostiene vida. No solamente el ser humano, sino que un sistema complejo y complicado de la vida, no por un día, no por 2 días, sino que por siglos y siglos y siglos. La creación de Dios es perfecta. Y David dice, los cielos, el firmamento, cuenta todo esto. Simplemente al ver todo a nuestro alrededor, somos asombrados. Eso es increíble, pensar lo que David estaba haciendo en estos primeros 6 versículos, llamando nuestra atención.
tratando de impulsarnos a contemplar la grandeza de la creación de Dios. Ahora, regresemos al Salmo, porque comenzando en el versículo 7 y hasta el final de este Salmo, David da su atención a la palabra de Dios. Fíjate, nada más unos ejemplos, no voy a leer todos los versículos, pero fíjate un poco de lo que dice David. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. David comienza a elaborar características de la palabra de Dios y también beneficios para uno que implementa la palabra de Dios en su vida. David más adelante, en el versículo 10, también habla del gran valor de la palabra de Dios. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Ahora, este salmo, el Salmo 19, es un salmo dedicado a la palabra de Dios. Y entonces uno se tiene que preguntar, ¿por qué es que David, si escribió un salmo hablando de la importancia y el valor de la palabra de Dios, por qué es que comenzó este salmo con sus primeros 6 versículos hablando de la creación? O sea, ¿qué tiene que ver la creación y los cielos cuentan la gloria de Dios con estos beneficios y el valor de la palabra de Dios? Fíjate este extracto de ese mismo sermón donde yo doy una explicación de qué tiene que ver la creación con la palabra de Dios. ¿Y eso qué tiene que ver con la palabra de Dios? Yo creo que David, a través de este asombro de la creación, quiere despertar en nosotros un deseo, un anhelo. Nosotros observamos la creación y decimos, qué precisión, qué perfección. ¿Qué tipo de ser pudo haber creado todo esto? ¿Qué Dios pudo haber creado todo esto? ¿Qué sabiduría, qué conocimiento se requería para formar todo esto? Y entonces dentro de nosotros, al contemplar la creación, comenzamos a pensar lo siguiente: yo quiero conocer al creador de la creación. Yo quisiera tener acceso en mi vida a esa inteligencia, a esa sabiduría, a esa soberanía, a ese poder que demostró Dios a la creación al momento de crear todo. Yo quisiera tener acceso a ese Dios. Y entonces David comienza en el versículo 7 a hablar acerca de la palabra de Dios con este propósito en mente. Mira, tú examinas, evalúas la creación y dices, yo quisiera tener acceso a esa sabiduría. Pues fíjate bien, tienes acceso irrestricto a este Dios. Todo lo ha revelado en su palabra. ¿Quieres conocer la sabiduría de Dios? ¿Quieres conocer al creador de esta creación tan perfecta? Todo lo ha revelado en su palabra. Date cuenta lo que hizo David en este salmo. Despertó en nosotros un deseo de conocer al creador de la creación. Pero entonces nos dice, lo pueden conocer a través de su palabra. Todo lo que necesitamos para conocer más acerca de Dios está en su palabra. Ahora, claro, todo lo que es Dios no está en su palabra. O sea, hay mucho más de Dios que nosotros vamos a conocer ya en la eternidad cuando estemos en su presencia. Pero lo que es necesario para nosotros conocer de Dios mientras que estemos sobre este planeta Tierra, todo está revelado en su palabra. Y esto me lleva a recordarte y a recalcar este punto de la importancia de leer la Biblia con regularidad. De hecho, todos los días. La práctica espiritual, esto siempre lo digo a la gente de mi congregación, la práctica espiritual que más avanzará tu crecimiento espiritual es la de leer y reflexionar sobre la Biblia todos los días. Y si no lo has hecho, establece el hábito de leer y reflexionar sobre la Biblia todos los días. Eso es lo que más va a avanzar tu crecimiento espiritual. En la palabra de Dios encontramos aliento, encontramos palabras de ánimo, de corrección, de instrucción.
todo lo que tú y yo necesitamos para vivir una vida de éxito y que sea de agrado a Dios está en su palabra. Y a mí me maravilla, o sea, qué genio David, ¿no? Me maravilla cómo David preparó este salmo, despertó en nosotros un deseo de conocer al creador de la creación y entonces nos dice, ahí está en su palabra, ahí está un acceso libre y completo al creador de la creación, solamente tienes que acudir a su palabra. Bueno, voy a continuar con más enseñanzas sobre el Salmo 19. Espero que esto haya sido de bendición a tu vida espiritual, que hayas entendido un poco mejor esta porción de la Biblia y que te haya ayudado en tu crecimiento espiritual. Dios te bendiga, nos vemos a la próxima.